Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, le doy gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar aquí un día más para poder hablar en un audio más acerca de un tema que me ha venido poniendo el Señor en mi corazón, y hoy quiero compartirlo con todos aquellos que han de escuchar este corto mensaje. Y comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 115, verso 17 nos dice así: no alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Hace algún tiempo el Señor me mostraba acerca del Salmo 115. Todos sabemos que es un salmo muy usado para mostrar, hasta para debatir en contra de la idolatría. Pero me llamaba la atención el versículo 17 y 18. El 18 nos dice: pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Los muertos van al silencio, entran en un mundo de oscuridad, separados de Dios, sin Dios y sin esperanza. El mismo Señor Jesucristo le dijo a un hombre en Lucas 6:60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Miramos aquí que todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo no permaneceremos en silencio. Una de las cosas que el Señor le dice a este hombre, dice: tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, lo está llamando a que él vaya a hablar la palabra de Dios, a que no permanezca callado, a que no permanezca en silencio. El plan y el propósito del Señor Jesucristo no es que los llamados que Él ha llamado permanezcan en silencio, sino que nosotros hablemos. En versículo 18, como lo miramos, dice: pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. O sea, quiere decir que nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, no podemos permanecer en silencio. Hemos sido llamados para bendecir, para adorar y para exaltar al Dios Todopoderoso, para darle gloria, para darle honra, para darle adoración, para darle alabanza, porque Él es digno de recibir la gloria, de recibir la honra. Y Dios no es Dios de muertos, para Él todos viven. Así es que todos los que hemos sido llamados, es verdad que estábamos en la oscuridad, todos aquellos nacemos en oscuridad y nacemos condenados a morir por toda la eternidad. Pero cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, nos hace un llamado, y ahora dice que hemos sido llamados para no estar en silencio. El Señor Jesucristo nos estaba hablando. El Señor Jesucristo no estaba hablando de los muertos que están en tumbas, porque dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Él está llamando a los vivos muertos, los que no tienen espíritu, los que no siguen al Señor Jesús, ni obedecen su palabra. Los que son llamados por el Señor, los que somos llamados por el Señor, debemos salir del mundo de los muertos. Ninguna persona que es resucitada de los muertos se queda a vivir en el cementerio. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, no lo dejó en el ataúd, sino que lo levantó y lo devolvió a su madre, como lo miramos en Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces miramos en este pasaje que dice que muchos de sus discípulos iban con él y una gran multitud. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo que Él quería era que la gente se diera cuenta que el reino de Dios no es un reino de muerte. Él vino a mostrar a la gente y a demostrar el poder de Dios. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Mire usted cómo en el versículo 15 nos dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Me llamaba mucho la atención en este versículo de San Lucas 7:15, que nos dice que inmediatamente el muerto que llevaban a enterrar, lo llevaban a depositarlo ya en el cementerio para dejarlo ahí, donde él quedaría ya por siempre. Su cuerpo se pudriría, su cuerpo volvería al polvo, y ya no caminaría más en este mundo, en el mundo de los vivos. Pero miramos que el Señor Jesucristo, que dice: yo soy la resurrección, en ese momento llega donde estaba el muerto, y lo levanta de entre los muertos. Pero lo vuelvo a decir, me llamaba mucho la atención que dice: y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Inmediatamente se levanta y comienza a hablar y vuelve nuevamente a los vivos, no se queda entre los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el enemigo está trabajando fuertemente en estos últimos tiempos. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en el libro de Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, o sea que los vivos que caminamos estábamos muertos a través del pecado. El pecado mata, el pecado nos tenía muertos. Llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas y hace lo mismo que hizo con este joven, con este hijo único de esta viuda, porque dice que era su hijo único y ella además era una viuda. O sea, quiere decir que allí va a terminar la descendencia de esta mujer. Es lo que Satanás quiere, terminar con que nosotros, que el reino de Dios no se expanda y no siga cubriendo la tierra, porque si analizamos un poco, esta viuda era viuda, no tenía marido, era su único hijo. Entonces ahí va a terminar la descendencia de aquella familia al morir su hijo, porque a través de su hijo iba a levantar descendencia. Quizás ella se pudiera casar con algún otro hombre, pero la descendencia que iba a venir a través de su esposo, allí va a terminar y ya no seguiría expandiéndose más. Lo que quiero decir es que es lo mismo que Satanás está haciendo en estos tiempos. Satanás está buscando impedir que el reino de Dios se expanda en la tierra. Y él no le importa tener personas que caminan, que andan, como dijo el Señor Jesucristo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Quiénes eran aquellos muertos a los que llamaba? Lo miramos y sabemos que son todas aquellas personas, eran todas aquellas personas que lo rechazaban, aquellas personas que no creían en él. Y el Señor Jesucristo dice que todos aquellos que estamos sin Dios, que no aceptamos a Dios, estamos muertos. ¿Por qué? Porque dice en San Juan 3:18 que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que ya toda persona que no cree en el Señor Jesucristo está condenada desde ya, y la condenación es la que nos lleva a la muerte eterna. El Señor Jesucristo resucitó al que había muerto y comenzó a hablar. Los muertos no hablan, pero los vivos sí hablan y pueden alabar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al hombre en Lucas 9:60: deja a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ya no perteneces a los muertos, ahora vives. Da testimonio del reino de Dios al cual perteneces. Antes estabas muerto, ahora vives en el Espíritu. Deja el mundo del alma y camina en el Espíritu. Ve y deja que los que están a tu alrededor vean la vida de Dios. No escondas lo que has recibido. Si Dios tuvo misericordia de ti, haz tú lo mismo. Si Dios te perdonó, haz tú lo mismo. Y si Dios te amó, haz tú lo mismo. Ahora has recibido una nueva vida. Ya no vivas en la vieja vida. Cristo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 5:17. Y cuando el Señor Jesucristo nos resucita
Él hace todo nuevo, nos da un nuevo espíritu, nuevo, lleno de vida del Señor Jesucristo, y nos da una nueva naturaleza para que venzamos la vieja naturaleza que recibimos de nuestros padres terrenales y venimos a ser hijos de Dios. Lucas 8:51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea que todas aquellas personas que le rodeaban sabían que esta niña completamente había muerto. Pero el Señor Jesucristo les decía: no lloréis. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme, porque para Dios todos viven. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu, mire muy interesante lo que nos dice aquí. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué fue lo que regresó al cuerpo sin vida de esta muchacha? Dice que su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Podemos mirar aquí que el Señor Jesucristo vino para darnos vida, para dar vida a nuestro espíritu. Él vino para traer un reino que es espiritual. Y cuando nosotros caminamos sin Dios y sin esperanza, estamos muertos en el espíritu. Porque miramos aquí que le dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Con estas palabras lo que quiero decir es que el Señor Jesucristo resucita, pone nuevo espíritu en nosotros para que nosotros podamos vivir ahora a través del espíritu. Todos nosotros estamos muertos, estamos dormidos espiritualmente como esta niña. Esta niña podemos poner que es un ejemplo de cada uno de nosotros que estábamos antes sin Dios y sin esperanza. Nuestro espíritu estaba muerto, nuestro espíritu estaba dormido, no tenía oídos, no teníamos oídos espirituales, no teníamos ojos espirituales, no teníamos la visión del espíritu. Todo estaba dormido, todo estaba muerto, no podíamos escuchar la voz de Dios. Eso lo podemos mirar en el libro de Santiago 2:26, donde dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta. Entonces nos da un mensaje muy importante. Podemos mirar que dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero la palabra de Dios también nos dice en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea que todo vuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que toda persona que ha nacido, toda persona está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Pero todos aquellos que no han recibido la vida de Dios solamente están siendo movidos por el alma, y el espíritu está atrapado en el alma. El alma envuelve al espíritu y el espíritu es cegado, como cuando nosotros somos envueltos en una venda que no podemos mirar, no podemos caminar, no podemos movernos, no podemos hacer nada. Es lo mismo que sucede con nosotros. Nuestra alma empieza a tomar control de todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo, y ahí nos movemos a través del alma, vivimos a través del alma, y Dios es espíritu, y Dios es a nuestro espíritu al que da vida. Zacarías 12:1 dice que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él. O sea que es Dios el que le da forma a nuestro espíritu. Es Dios el que va formando nuestro espíritu conforme nosotros vamos buscando las cosas de Dios. Así también nosotros vamos creciendo en el espíritu. Nuestro espíritu va siendo formado, y va siendo formado como cuando un niño empieza a ser formado en un vientre. Empiezan a ser formadas todas sus partes. Es lo mismo, nuestro espíritu también empieza a ser formado dentro de nosotros conforme nosotros nacemos de nuevo, porque dice que es necesario nacer de nuevo. Y si nacemos de nuevo, ya siendo viejos, como el Señor le dijo a Nicodemos, o sea, lo tengo más adelante en este mensaje, pero no sé si alcance a llegar hasta ahí, pero lo que quiero es ir compartiendo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Y miramos que Nicodemo dijo: ¿cómo puede uno siendo viejo nacer de nuevo? O sea, el Señor le estaba hablando nacer de nuevo
en el espíritu, del espíritu, de agua y del espíritu, ser engendrados por el espíritu. Entonces podemos ir mirando que así como un niño nace de padres terrenales, también nosotros nacemos del espíritu y también empezamos desde nuestra niñez en el espíritu. Entonces ese espíritu de nosotros tiene que ir siendo formado y tiene que ir siendo formados sus ojos, sus oídos, tiene que ir siendo formado para que él empiece a tomar control. El Espíritu Santo empieza a llenar ese espíritu de la vida de Cristo, y es cuando nosotros empezamos a tener la imagen de Cristo a través de nuestro espíritu, porque Cristo solamente nos va llenando a través de nuestro espíritu, y nuestro espíritu empieza a llenar cada parte de nuestro ser de la vida de Cristo a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es como el depósito donde Dios va depositando la vida de Cristo, y de allí Dios empieza a conquistar todo nuestro ser, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que Dios viene para santificarnos. Primeramente empieza en el espíritu, y del espíritu miramos que empieza a tomar control del alma y luego se empieza a manifestar en el cuerpo. Por eso dice que los muertos no alabarán a Jah, pero nosotros alabaremos a Dios, porque ya cuando todo nuestro ser es conquistado y llenado de la vida de Dios, es cuando nosotros empezamos a levantar las manos, empezamos a aplaudir, empezamos a alabar, empezamos a cantar. Si nosotros miramos, hay muchas personas que llegan a la iglesia, les parece locura lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ellos están empezando a ir a la iglesia y aún su espíritu no tiene la vida de Cristo. Es a través de Cristo que se restauraron todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, antes de entregar el espíritu, dijo: consumado es. O sea, que había sido consumado. Él había cumplido con todo aquello y él había restaurado nuevamente la relación entre Dios y sus hijos. Seguimos mirando que nos dice en el libro de Ezequiel, para ir dando seguimiento a lo que he venido hablando. Dice Ezequiel 36:26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces miramos cómo nos está hablando de la vida del espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el versículo 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En este versículo de Ezequiel 36, 26 al 27 podemos mirar que después de que el Señor dice: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, en el 27 dice, después de que pone espíritu dentro de nosotros, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuándo es cuando el Señor pone dentro de vosotros su espíritu? Después de que hay espíritu dentro de nosotros, porque aquí miramos que en el versículo 26 nos habla con E minúscula, espíritu nuevo dentro de vosotros, y en el 27 nos habla con E mayúscula, o sea, hablando del Espíritu de Dios, haciendo diferencia entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios. Con esto lo que quiero decir es que el Espíritu de Dios es en nuestro espíritu donde viene a morar y viene a revelarnos todo lo que es Cristo, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todas las cosas que Cristo logró por nosotros, y nos empieza a revelar todo aquello que ha sido ganado a favor de nosotros en la cruz del Calvario. La derrota de Satanás nos empieza a traer revelación y conocimiento del reino espiritual de Cristo. Entonces, en estos pasajes lo que quiero es ir haciendo una diferencia, que en los pasajes de introducción, en el Salmo 117 y 118 nos hace dos diferencias. Los muertos no alabarán a Jah. En el versículo 18 dice: pero nosotros alabaremos a Jah. ¿Quiénes? Los que hemos sido resucitados. Los muertos descienden al silencio y permanecen en silencio. Y hay muchos muertos en la iglesia. Hay muchas iglesias que son como un cementerio, donde no hay vida de Dios, donde no hay revelación, no hay conocimiento, porque poco a poco el enemigo ha ido logrando poner venda en las bocas de los hombres, ha ido atando las manos de los hombres, los pies. Miramos que en estos tiempos ya no se está adorando a Dios.
Cada persona está haciendo lo que quiere dentro de la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse en la iglesia, hay personas que están muertas en el Espíritu, no pueden sentir la presencia de Dios, no las mueve nada, nada las mueve porque están como muertas. Si el Señor Jesucristo nos lo permite, voy a seguir en un video más hablando acerca de esto. Es un tema que he venido analizando y orando, y el Señor me ha ido mostrando, pero que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Si usted desea seguir conmigo en este tema, le invito a que nos siga acompañando en los siguientes videos que iremos haciendo. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.